Qué placer y qué privilegio estar en este espacio compartiendo, ¿cierto? Un poco de lo que el Señor me ha enseñado. Y bueno, decirles que es la primera vez que predico un domingo, así que estoy con los nervios de punta. Vamos a iniciar con una oración para poner todo este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo que hoy nos regalas. Te pedimos, Padre, que seas tú tomando el control, que no seas yo hablando, sino que seas tú, Padre, a través de mí, que nos hables a todos. Sí, digo que nos hables porque no solo se trata de yo entregar o de yo dar, sino de yo también recibir, Señor. De que todos podamos recibir de tu palabra en el día de hoy. Así que, Señor, gracias por este espacio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, decirle de antemano que esta palabra me dio juguete a mí primeramente, me dio duro. Creo que ese es el poder que tiene la palabra y sobre todo cuando predicamos, ¿cierto? Que la palabra le hable a uno es maravilloso, ¿sí? Porque pues ya uno la siente como más suya, como más personal. Entonces, decirles eso y decirles que abramos nuestro corazón en esta mañana para tener un corazón enseñable, ¿sí? Para tener un corazón abierto a lo que Dios nos quiere transmitir en esta mañana. Bueno, vamos a dar inicio leyendo el pasaje bíblico que nos convoca, la perícopa, como dice el pastor, esta porción de la palabra que se encuentra en Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Repito la cita, Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 12. Lo voy a leer, dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, o los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un animal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este texto, como les decía al principio, es bastante fuerte. Así que, como dice nuestro querido pastor, abróchese los cinturones que va a haber turbulencias. Esperemos que Dios nos ayude y que Dios nos permita aprender mucho de este pasaje. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría plantear unos puntos para tener a consideración a lo largo de esta enseñanza que vamos a estar dando en el día de hoy. Entonces, lo primero es a qué se refiere Santiago cuando habla de la lengua. Yo cuando estaba investigando respecto de este tema, me surgía la duda porque, a ver, yo he tenido la oportunidad de
tener amigos o personas muy cercanas que tienen alguna discapacidad física, ¿cierto? Entonces yo me ponía a pensar, y siempre me pongo a pensar eso, cuando la Biblia se refiere a algún órgano o alguna extremidad del cuerpo, yo digo, ¿y qué pasa con las personas que no tienen o que no pueden? En este caso, ¿qué pasa con las personas que no pueden hablar, que no pueden hacer uso de la lengua? Que personas que son mudas, por ejemplo. ¿Acaso este texto no aplica para ellas? ¿Acaso este pasaje solo es para las personas que pueden hablar de manera audible? Sí, porque el pasaje de Santiago habla de la lengua específicamente, del acto de hablar. Entonces, yo me ponía a pensar esto y reflexionaba, incluso hablaba con el pastor este tema, y llegábamos a la conclusión de que realmente Santiago no se quiere referir al órgano como tal, la lengua, sino que es un engranaje mucho más grande. Sí, es como, es condensar en la lengua un proceso comunicativo. Entonces, la lengua se utiliza como órgano para hablar de manera audible, cosa que, pues, como les decía ahorita, muchas personas no pueden hacer por alguna discapacidad. Así que en este orden de ideas, lo que creo firmemente es que la lengua es un instrumento que se utiliza para efectuar todo lo que pensamos o tenemos en el corazón. Es decir, yo en estos momentos estoy hablando y estoy hablando de lo que pienso o de lo que tengo en mi corazón. Y lo mismo pasaría con las personas que utilizan otro tipo de lenguajes. No utilizan la lengua, sino que, por ejemplo, utilizan las manos para el lenguaje de señas, ¿cierto? Entonces, cuando Santiago se refiere a la lengua, se refiere a ese acto comunicativo de transmitir una idea o una información, ¿sí? Hay algunas personas que, por ejemplo, transmiten ideas o hablan a través de la escritura, hablan a través de, por ejemplo, las redes sociales, y no necesariamente tiene que ser a través de la voz audible. Entonces, quiero definir esto antes de iniciar. Incluso hay un pasaje que dice que está en Lucas, capítulo 6, versículo 45, perdón, que dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca, ¿cierto? Entonces, esto refuerza lo que les estoy diciendo, que del corazón realmente es que sale lo que nosotros hablamos. Entonces, a eso se refiere Santiago cuando habla de la lengua, de lo que nosotros decimos, independientemente del instrumento al que nosotros, el instrumento que utilicemos para transmitir, ¿cierto? Para comunicar, sea a través de texto, sea a través de lenguaje de señas, sea incluso a través de la mirada o cualquier otro tipo de instrumento que utilicemos. A eso se refiere Santiago cuando habla de la lengua. Ya habiendo dicho esto, quiero también resaltar algo que me encanta mucho de Santiago y que ya lo había mencionado Karen y lo había mencionado Vanessa, incluso el pastor, en los estudios anteriores de esta carta, y es el pragmatismo de Santiago. El pragmatismo se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de acciones y no a la teoría o a la especulación. Es decir, cuando me refiero al pragmatismo de Santiago, es a ese acto de Santiago ser práctico, sí, no tanto ay, vamos a planear y entonces se planea un montón de cosas y no se hace nada. No, con Santiago va a la práctica, a lo que es, vamos a la acción. Eso me encanta de Santiago, porque es muy práctico con todo lo que menciona en la carta. Entonces, le pongo un ejemplo de practicidad. Por ejemplo, el SENA, que es Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, tiene que ver con esto que les digo. Ellos van mucho a la práctica, así enseñan. Es más, sus estudiantes no se llaman estudiantes, se llaman aprendices. ¿Por qué? Porque va mucho a la practicidad, al hacer. Ellos enseñan para el trabajo, ¿sí? Es como muy práctico, no tanto se quedan en la teoría, a diferencia de las universidades que son estudiantes y que estudian más el tema de la teoría. Entonces,
A eso me refiero con el pragmatismo de Santiago. Entonces, Santiago es demasiado pragmático. Es muy del hacer y no tanto del decir y del pensar. Es tan pragmático que conceptos que a veces parecen abstractos, acá se hacen prácticos y reales, como que la sabiduría, que es un concepto demasiado abstracto en muchas ocasiones, acá la sabiduría es la coherencia entre lo que decimos y hacemos. Esa es la sabiduría para Santiago. O también cuando habla de la verdadera fe, que muchas veces, no, ten fe, y sí, hablamos mucho de la fe, pero a veces la fe se vuelve como algo muy abstracto. Y para Santiago la fe es aquella que se manifiesta a través de las obras. Sí, si tú tienes fe, tú haces acto de caridad, ayudas al pobre. En la Biblia habla del anciano, del pobre, de la viuda. Entonces la fe se demuestra a través de las obras. Y una fe sin obras es una fe muerta. Aparte de eso, menciona que la religión o las creencias que nosotros tenemos o que profesamos deben ser permeadas por los actos de misericordia y de bondad al prójimo. Entonces, la religión para Santiago no es tanto la doctrina o lo que creemos. Santiago lo que habla de la religión es que tiene que reflejarse en el actuar, ¿sí? En el ser bondadosos. Esa es la verdadera religión, en el ayudar a los demás. También el pragmatismo de Santiago se condensa en esto que les estaba diciendo del proceso de la lengua, ¿cierto? Que es un acto comunicativo, pero él transmite estas ideas a través de algo tan conocido como la lengua. Utiliza unas imágenes y unas analogías muy entendibles para el resto para la mayoría de la población. Además de esto, Santiago utiliza mucho los verbos imperativos, como lo decía Vanessa hace varios domingos. Es decir, que Santiago da órdenes concretas y sencillas. Hagan esto, sean aquello, no digan así, sino que digan de esta manera. O sea, es muy como que de la practicidad, ¿sí? Te estoy dando consejos, pero no te doy consejos abstractos, sino que te digo cosas prácticas. Haz esto, haz lo otro, ¿cierto? Entonces, quería hablar respecto a esto, a la practicidad, al pragmatismo de Santiago, porque esto, pues, transversaliza toda la carta, ¿cierto? Y es algo con lo cual me identifico mucho. A mí me gusta mucho hacer vamos a jugar, bueno, vamos a limpiar, vamos a limpiar, o cualquier otro tipo de actividades. Entonces me gusta como, no sé, a veces soy como un poco acelerado con ese tema del hacer, sí, porque a veces siento que nos quedamos mucho en la palabrería y no hacemos. Entonces quería resaltar esto de Santiago. Listo. Eh, ya dejando esto claro, el tema de a lo que se refiere Santiago con la lengua y el tema del pragmatismo, ahora sí, vámonos al texto que nos convoca en la mañana de hoy. Bueno, hay algo que pude encontrar con la ayuda del pastor y fue una división natural del texto. Entonces voy a manejarlo de esa manera. El texto lo dividí en tres partes y la primera dice de la siguiente manera, que va desde el versículo 1 al versículo 2. Recordemos del capítulo 3 de Santiago. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, los maestros de la época contaban con un estatus en la sociedad y puede que muchos hermanos se querían convertir en maestros por los beneficios que este cargo traía. Sin embargo, Santiago menciona esto en medio del contexto de la lengua, por lo que su exhortación o sugerencia de que no se hagan muchos de ustedes maestros va ligada a la gran responsabilidad que tienen las figuras públicas, responsabilidad con sus palabras.
porque pueden hacer que una masa de personas se pierda o se salven por sus enseñanzas o por lo que sale de sus bocas. Ahora, esta consideración que hace Santiago, primero que la hace para unos pocos, es decir, para los que se quieren hacer maestros, ¿cierto? Pero esta parte, del texto de Santiago va de lo micro a lo macro. Sí, porque primero se enfoca en los que utilizan su posición de elocuencia, es decir, los maestros, que después a los maestros, pero habla después de todo el mundo. Sí, el cuidar lo que decimos no es para unos pocos, sino para todos, porque incluso lo vemos en el segundo versículo que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, para un perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, empieza hablándole a los hermanos que querían ser maestros y después lo aterriza en una sugerencia o una exhortación para todos. Entonces, no es exclusivo de algunos esta exhortación, sino de todos. Ahora, quiero aclarar otra cosa, y es que Santiago no dice que no sean maestros, o no está mandando a todo el mundo a que deje de ser maestros. No, los maestros son necesarios, los pastores, todos son necesarios. La cuestión que está mencionando Santiago es: examínense, tengan cuidado de cuáles son los motivos por los cuales se vuelven maestros. Recuerden, y Santiago dice algo muy importante aquí. Santiago no dice como que no se hagan maestros, incitándolos a que dejen de enseñar y de guiar al pueblo, sino a que tengan como consideración de por qué se vuelven maestros. Sí, como que ojo ahí. Incluso dice algo que es muy importante, dice aquí, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, como que es una responsabilidad muy grande. Entonces, eso. Vámonos al versículo 3 y 4, que dice de la siguiente manera: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, o los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, estos versículos 3 y 4 sigue con la premisa de que el cuerpo es dirigido o refrenado utilizando la lengua, y hace uso de imágenes que son demasiado ilustrativas. Unos frenos para el caballo y un timón para el barco, haciendo alusión de que el barco es nuestro cuerpo y el timón es la lengua. Entonces, eso, esta es la premisa de Santiago, que el cuerpo es dirigido por la lengua, ¿cierto? Entonces nosotros debemos dirigir nuestra lengua. En el versículo 5 y 6 dice de la siguiente manera: Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, yo me rascaba la cabeza y yo decía, Dios mío, qué impresionante esto que menciona Santiago respecto a la lengua, ¿cierto? La lengua, el tamaño de la lengua es inversamente proporcional a su poder. Es decir, que la lengua es muy pequeña, pero su poder es inmenso. Incluso lo dice cuando hace uso de las figuras del freno o del timón de un gran barco. El timón es muy pequeño, pero dirige ese cuerpo, ¿cierto? Dirige esa nave. Entonces, el tamaño de Santiago, el tamaño que le da Santiago a la lengua es minúsculo, pero el tamaño que dice que tiene la lengua es inmenso. O sea, me causa curiosidad porque dice que es un mundo de maldad. O sea, es una cosa impresionante. Un mundo de maldad.
y que contamina todo el cuerpo. Y también utiliza la figura del infierno, así como que el infierno inflama todo y así como es el infierno, es la lengua, ¿cierto? O sea, la lengua es tan terrible que incluso Santiago la compara con el infierno. Vamos ahora al versículo 7, 8 y 9, que dice de la siguiente manera. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Uy, acá sigue atribuyéndole muchas más características a la lengua. Además de ser pequeña y de tener un poder tan grande, dice que es indomable. Dice, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Impresionante. Si nosotros nos quedamos hasta este punto, diríamos, uy, parece que literalmente no hay esperanza de domar la lengua. O sea, literalmente parece que nosotros estamos condenados a estar echando fuego y a estar, no sé, haciendo desastres con nuestra lengua por doquier, haciendo desastres con nuestra lengua a dos manos, como dirían por ahí, por lo que está diciendo Santiago. Y me parece muy impresionante esto. Pero vamos a seguir. Ahora, antes de seguir con el texto, quería mencionar otra cosita. Y es que quería poner especial énfasis cuando dice que con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué sucedía en esta época? Que Santiago le dedica mucho tiempo, es la carta o es el libro de la Biblia al que más se le dedica tiempo al tema de la lengua. O sea, tiene casi un capítulo completo dedicado al tema de la lengua. Entonces, ¿qué vio Santiago en la sociedad de ese entonces que decide escribir al respecto y de manera tan impetuosa? Sucede, y lo vemos, y lo vimos con la enseñanza que nos dio Karen, era referente al tema de la discriminación, ¿cierto? Voy a leer el pasaje para que me entiendan. No lo busquen, yo se los voy a leer. Dice así, está en Santiago 2, versículos de 3 al 4 y el 6 y el 7. Dice así, si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen a usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Pero ustedes, pasamos al versículo 6, pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Entonces, este es el contexto del que les quería mencionar, del que les quiero hablar, de por qué es que Santiago menciona el tema de la lengua. No solo Santiago en este tema de la lengua habla de los maestros, haciendo especial énfasis en que los maestros deben cuidar su lengua, deben tener cuidado con lo que dice, sino que también habla de los hermanos a nivel general y de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y era que los hermanos estaban siendo aduladores, estaban siendo personas que alababan a los ricos, pero entonces discriminaban a los pobres. Entonces él lo traspola acá al versículo que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. O sea, utilizamos la lengua para maldecir a nuestros hermanos. Sí, en este contexto de la carta habla de que discriminamos a nuestros hermanos. Y es que no podemos estar echándole flores a los ricos y maldecir a nuestros hermanos. Y es que maldecimos no solo cuando los discriminamos, sino cuando hacemos acepción de personas. Cuando le decimos a algún hermano, Dios te bendiga, que eso también está en otro pasaje de aquí de Santiago, Dios te bendiga, cúbrete, y que estés bien, y no le ayudamos estando a nuestro alcance.
Nosotros maldecimos a nuestros hermanos cuando le decimos Dios te bendiga y no los bendecimos nosotros con lo que tenemos, con las posibilidades que tenemos. Entonces estaba sucediendo esto, que los hermanos estaban maldiciendo de alguna manera a sus propios hermanos y estaban bendiciendo a los ricos, estaban siendo personas que eran como muy interesadas, ¿sí? Entonces Santiago exhorta a la comunidad con este tema de la lengua. Refrenen su lengua, o sea, no sean personas que discriminen, sepan lo que van a decir, sepan lo que van a hablar, no estén utilizando su lengua para estar botando veneno por doquier. Bueno, y lo que les decía antes de esto era que hasta este punto pareciera que no hay esperanza de poder domar la lengua. Sin embargo, vamos a ver en el versículo 10 que no es así. Dice el versículo 10, voy a ponerlo aquí, voy a leer desde el 10 hasta el 12, dice así: de una misma boca proceden bendición y maldición. Esto pues ligado a lo que estaba ahorita. Y la clave la tiene la parte B del versículo 10 que dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Y sigo leyendo. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¡Wow! Es impresionante. Durante mucho texto, muchos versículos, Santiago nos había dicho, la lengua es como un poco progresivo, ¿sí? Porque viene y habla de que la lengua es algo pequeño, algo minúsculo, después empieza a decir que así como es algo minúsculo, también se parece al fuego que enciende un gran bosque, después empieza a hablar del poder de la lengua impresionante que tiene, que hasta lo compara con el infierno, incluso después de eso, dice, el hombre ha domado una cantidad de animales a lo largo de la historia, pero la lengua no la ha podido domar. Entonces es como que viene de manera progresiva diciendo que la lengua es una cosa casi que indomable, pero llega hasta este punto en donde dice, hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, todo lo que venimos viendo se choca contra esto y es como que Santiago sienta la base y dice, no es así, no puede seguir así. Ustedes que están bendiciendo a Dios en la iglesia y diciendo Dios te bendiga, por detrás vienen y maldicen a los hermanos que están hechos a semejanza de Dios. Entonces, es eso. Santiago hace un recurso bien interesante que una vez aprendí en la universidad, que tiene que ver con una tesis y una antítesis. Es decir, con una idea principal, entonces primero plantea una idea principal, después la contrarresta con una idea que es contraria, pero después esa idea contraria la contrarresta dando argumentos y fortaleciendo la idea principal. Entonces, ¿cuál es la idea principal que nos plantea Santiago? Es que la lengua doma el cuerpo, y si domamos la lengua, dominaremos también el cuerpo. Lo vemos aquí en el versículo 2, que dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, aquí no dice, en este punto no dice que no podemos refrenar la lengua, que no podemos, no dice que no podemos domarla. Dice que todos ofendemos muchas veces, pero que si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar el cuerpo, ¿cierto? Entonces, esta vendría siendo la tesis, que el cuerpo es domado por la lengua y la lengua es domado por nosotros. Nosotros podemos domar la lengua. Esta es la tesis. Después viene la antítesis o la idea contraria a este pasaje, que es, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Esta vendría siendo como la idea contraria a la idea principal, ¿cierto? Que lo que Santiago está queriendo hacer en este caso es maximizar el poder de la lengua, el poder tan fuerte de la lengua que le es tan complicado al ser humano domarla,
porque lo pone lo pone en contraposición de que el ser humano ha domado toda clase de animales, salvajes y no salvajes y de todo tipo, ¿cierto? Pero entonces no puede domar algo tan pequeño que es la lengua. Esta vendría siendo la antítesis. Y después vienen los argumentos que refuerzan la idea principal, que contrarrestan a la idea contraria, que es, hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, Santiago aquí ya sienta la base principal de todo el texto y dice, podemos domar la lengua, podemos hacerlo. Es más, para Santiago es inconcebible que un cristiano no dome su lengua. Sí, porque miren cómo lo plantea, las figuras que utiliza. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y dulce. Es como, trayéndolo a nuestro contexto, es como si de un palo de mango, como si de un palo de mango agarráramos patillas. O sea, no se puede. Un palo de mango no puede dar patillas. No puede. Es inconcebible. Para Santiago, esto es lo que refuerza esta tesis, esta idea de que así, la lengua es complicada, la lengua es difícil, pero nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos domarla. Porque es que nosotros como cristianos no podemos andar bendiciendo a Dios, y el mismo texto lo dice, bendiciendo a Dios y maldiciendo a los hombres. O sea, eso es una incongruencia, no es coherente. Creo que me emocionó un poco. Entonces, esa es la idea principal del texto. El texto que nos plantea Santiago y que pues traemos aquí en la mañana de hoy. Quiero ya, para ir como finalizando, quiero mencionar dos punticos. Lo primero es cómo podemos controlar la lengua según Santiago. Algo que me di mucho de cuenta fue que Santiago no solo le dedica esta parte del capítulo 3, versículo del 1 al 12, no solo se le dedica a la lengua, no solo esos versículos los dedica a la lengua, sino que a lo largo de la carta se van a ver como muchos inconvenientes con este tema del hablar, ¿sí? del comunicar, del decir. Incluso estaba leyendo que decía que el 20% de todos los versículos de la carta de Santiago tienen que ver con este tema del hablar, con este tema de la lengua, ¿cierto? Entonces, hay consejos prácticos que nos menciona Santiago, que quiero mencionarles. El primero es, lo voy a decir así de manera castiza, cállate y escucha. En palabras de Santiago sería, por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Hace varios domingos, Vanessa traía una analogía, un ejemplo, y era que nosotros tenemos una boca, pero tenemos dos oídos. Entonces es como que habla menos, pero escucha más, ¿cierto? Entonces Dios y Santiago nos invita aquí a que no hablemos tanto, sino a que seamos más oidores, más prestos a oír, más de escuchar, sí, de recibir, y no tanto de estar hablando cosas innecesarias. Aclaro, no es que nosotros no vayamos a hablar, sino lo que trata de decir Santiago es como que, hombre, si tus palabras no van a ser, como dice una frase de Facebook, cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, pues mejor escucha. Quédate callado, callada. Punto. Ese es el primer punto. El segundo punto de cómo podemos controlar la lengua, según Santiago, tiene que ver con ser coherentes
Coherentes entre lo que se dice y lo que se debe hacer. Me explico. En palabras de Santiago sería así. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para el día, para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve esto? Entonces, Santiago nos invita a que nosotros seamos coherentes entre lo que decimos y lo que se debe hacer. Sí, vemos un hermano que está en necesidad, como yo les planteaba hace rato, y ¿cómo es posible que nosotros no podamos ayudarle? ¿Cómo es posible que yo le diga, ay, sí, Dios te bendiga, ay, Dios te ayude? Y veo que mi vecino está pasando hambre y yo tengo la alacena llena, o que tengo la capacidad adquisitiva para poder darle, tengo dinero para poder ayudarle. ¿Y cómo es que yo no voy a ayudarle? O sea, ¿cómo es posible que nosotros no seamos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos? Es como les decía ahorita, es inconcebible para Santiago esto. Y el tercer punto de cómo podemos controlar la lengua según Santiago, hay muchos otros, pero yo quise traer estos que son como más básicos. Y el tercero tiene que ver con no saques a Dios de tus planes. En palabras de Santiago sería, ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la niebla que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquellos. Entonces, no saquemos a Dios de nuestros planes. No hablemos a la ligera, no utilicemos nuestra lengua para decir, no, yo voy a hacer esto, hacer lo otro, y no tenemos ni siquiera a Dios en cuenta en nuestros planes. Eso es fatal. Santiago lo que dice es, Santiago dice, ustedes dicen esto, pero no deben decir esto, deben decir esto otro. Y esto otro es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, tener siempre a Dios en nuestra boca, en nuestros planes, no sacarlo de ellos. Ahora, tampoco quiero invitarles a que cada ratico por ejemplo, yo voy a invitar a Daniela a la iglesia, supongamos que Daniela no es cristiana, ni Dios lo permita. Supongamos que Daniela no es cristiana, entonces yo le digo, Daniela, te invito a la iglesia, y esto ha pasado. Y Daniela me dice, no, si Dios quiere yo voy. ¿Cómo que si Dios quiere yo voy? O sea, no se trata de utilizar esto como muletilla o como, no sé, aseguranza, como amuleto de, si Dios quiere, voy a ganar el parcial. Si Dios quiere es que estudie. Dios quiere es que te prepares para el parcial. Entonces no es como utilizarlo como muletilla, si Dios quiere voy a cocinar hoy en la tarde. No, eso es algo tan normal. A lo que Santiago se refiere es a que tengamos a Dios en nuestros planes, a que no lo saquemos de nuestros planes. Y por último, ya para finalizar, quería traer este pasaje de la lengua y pasarlo por el filtro de la cruz. Algo que me encanta mucho que tenemos en nuestra iglesia, ¿cierto? Que siempre tratamos de que nuestras predicaciones no sean predicaciones moralistas, sino que sean predicaciones cristianas. Sí, porque yo puedo hablar de lengua y puedo pasar horas hablando de la lengua, pero si no llevamos nuestra predicación a Jesús, no es una predicación cristiana, si no la pasamos por el filtro de la cruz. Y hoy quiero hacer esto, hoy quiero traspolar la lengua a Jesús. Entonces, Jesús es nuestro máximo ejemplo, ya que a través de uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el dominio propio, Él demostró que sí se puede domar la lengua. Y lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 23. Yo se lo leo, dice así: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Wow, yo cuando leí este texto, cuando el pastor me sugirió que lo trajera acá a colación, a mí se me explotó la cabeza. Yo dije, wow, impresionante, impresionante. ¿Cómo es posible que tengamos una maravilla de texto como este? ¿Cómo es posible que tengamos un Dios tan maravilloso que nos da ejemplo en todo? Es el mayor ejemplo que nosotros encontramos de vida, de actuar, de todo. Vuelvo y leo el pasaje que me parece tan maravilloso. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo me pinto en la situación de Jesús, maldiciéndome y yo maldiciendo a todo el mundo o amenazando. O sea, yo creo que muchos de nosotros, o sea, en este tipo de situaciones damos como rienda suelta a la lengua, porque es complicado, pero tenemos esperanza y Santiago nos las da. Santiago dice, esto no debe seguir así, hermanos míos. Incluso Jesús también nos dice lo mismo que nos dice Santiago, pero con el ejemplo, ¿sí? Nos dice que él, cuando a él lo maldecían, él no lo hacía, él no respondía con 2 piedras en la mano, sino que él respondía con su ejemplo, con algo que es característico de él y es ser un varón perfecto. Entonces, hermanos míos, dejemos que Jesús sea el jinete de nuestro freno, o sea, el capitán de nuestro timón. Dejemos que Jesús sea quien nos guíe, sea quien guíe nuestra lengua. Dejemos que Jesús guíe nuestra vida, que Jesús sea la persona que está ahí, y lo vemos en otros pasajes cuando dice que no es con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Él. Si nosotros queremos domar la lengua por nuestras propias fuerzas, se nos va a hacer demasiado complicado, me atrevería a decir que hasta imposible. Así como cuando los fariseos intentaban cumplir la ley a cabalidad, era imposible. El domar la lengua, hermanos míos, se da a través de Jesús, a través de su obra redentora, a través de lo maravilloso y del poder transformador que Él tiene en nuestra vida. Jesús es quien doma nuestra lengua. Jesús debe ser quien dome nuestra lengua. Así que la invitación hoy, hermanos míos y hermanas mías, como dice Santiago, es a que permitamos que Jesús transforme el poder devastador de nuestra lengua en un poder constructor, en un poder dador de vida, en un poder dador de esperanza. Que la lengua no sea un mundo de maldad, sino un mundo de bendición. Hagamos que la lengua sea digna de Jesús, sea algo tan maravilloso que podamos utilizarla para la expansión de su reino. Y bueno, eso es todo, hermanos míos. Creo que este texto es bastante duro, bastante fuerte, y nos insta a revisarnos, a buscar más de su palabra, y nos plantean, este texto nos plantea que nosotros somos tan frágiles y que nosotros somos tan dominables por otras cosas, que necesitamos que quien dome nuestra vida no sean las cosas malas, sino que sea Jesús. Eso es a lo que nos invita este texto. Muchas gracias.